Bienvenida, bienvenido a Destino Rol, el canal de YouTube, no de podcast, sobre rol en general y Fate en particular. Y hoy vamos a hacer algo, va a ser una colaboración, una vez más, con José. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí. José viene de su canal, una vez más, RPG Tips en YouTube, y viene porque nos va a comentar un tema por el cual posiblemente la comunidad rolera española se nos eche encima, ataque nuestros canales y venga con orcas y con antorchas a quemarnos vivos, porque hoy vamos a hablar... No me jodas, si me lo planteas así, casi que me voy. Corta, no hemos dicho nada. Hoy vamos a jugar, no vamos a jugar, hoy vamos a hablar de un tema, nos va a explicar él. En particular, un tema que personalmente en el rol en solitario es mi asignatura pendiente, ¿vale? Todavía no he hecho nada de esto y le tengo unas ganas a varias cosas de aquí que ¿para qué? Porque hoy hablamos, damas y caballeros, de jugar en solitario a aventuras preescritas. Es decir, cualquier módulo que tengas tú aquí en la estantería, pues jugarlo en solitario y sorprenderte con ello, ¿vale? Que es lo difícil, porque claro, tú dices, bueno, yo leo la aventura y ya sé lo que va a pasar, ya sé quién es el malo, ya sé lo que pasa, y entonces, ¿cómo se puede jugar una aventura en solitario, habiéndola leído, obviamente, porque es uno de los requisitos, ahora lo veremos, y disfrutar con ello y que te sorprenda la aventura como si fuese un jugador? Pues, José, ¿cómo se hace esto, tío? Uf, pues mira, coges una cabra, le cortas el cuello, que se sacrifica. No. A ver, en realidad, esto que has dicho efectivamente es el santo grial de jugar rol en solitario. O sea, es de esas cosas que ves en Reddit, en Discord, en Twitter. Todo el mundo en algún momento lo pregunta y es una pregunta que es recurrente, porque en realidad ahora mismo aún no hay una solución del todo satisfactoria. Básicamente hay tres vertientes o tres propuestas de cómo jugar en solitario aventuras ya escritas. Está un libro que se llama DM Yourself, se puede comprar en DriveThru, que no lo he comprado, pero hasta donde entiendo, propone el método de leer hasta donde necesites para jugar eso y entonces ir avanzando poquito a poquito. Entonces, de hecho, de ese fui, perdona que te interrumpa, de ese fui backer en el Kickstarter que hizo, y sí, es más o menos eso, pero también sí, es básicamente leer por encima, o sea, te dice varias técnicas para que leas, pero sin leer, una cosa muy, muy extraña. Claro, entonces la parte ahí de mantener la sorpresa es complicada, porque vamos, de nuevo, esto lo digo sin haber probado el método, con lo cual igual me estoy colando, pero me da la sensación de que si estás leyendo un párrafo y de repente se te va la vista un poco y te dice y el malo es este, ya te has fastidiado la aventura. Entonces, claro, tienes que ir casi tapando el libro y diciendo solo voy a leer hasta aquí y cosas así. Pero bueno, oye, es un método muy válido y esa es una de las posibilidades. La segunda posibilidad, que es, yo diría, un punto intermedio entre DM Yourself y mi método, es el método que propuso Tana Pigeon, la creadora de Mythic, en uno de los Mythic Magazines. Creo recordar que el número 3. En él da su manera de jugar aventuras ya escritas, que es como ella juega las partidas, que es una manera bastante sencilla. O sea, y cuando sencilla quiero decir simple de entender, no sencilla de tonta, que utiliza el framework de Mythic, como es lógico, para incorporar elementos de la aventura de manera que salgan de manera orgánica. No está mal, de nuevo, tampoco lo he probado, pero creo que está en un punto medio entre el DM Yourself, que es me voy a intentar ceñir a la aventura de manera más estricta posible, y lo mío, que ahora veremos, que es el caos absoluto. El caos absoluto. Más o menos. Esas son las dos primeras y la tercera es la mía, que yo propuse hace, no lo sé, 4 décadas aproximadamente, 2 años, creo. Más o menos. Sí. ¿Cuántos dices? Yo creo que 2 años o un año, No, un año tiene no. que ser más, porque yo entré en esto en el 2019
Y yo empecé escuchando el vídeo que tienes tú haciendo referencia a tu método. O sea, que puede ser que A antes. ver, mi canal es de febrero de 2019. O sea que tiene que Vale, pues entonces fue ser de de ese esa año. época. Seguro, Yo seguro. creo que sería probablemente eso, septiembre, octubre de 2019, imagino, porque no fue de lo primero que hice. Ujú. Eso, entonces ahí está, ahí en esa época propuse mi método que ahora ya con un poquito de tiempo y muchas más canas, veo dónde tiene los límites, pero que en general creo que sigue funcionando para un tipo muy concreto de aventuras, que son las aventuras, no sé cómo llamarlo, seriales, o sea, las que no son sandbox, las que son una escena después de otra. Ajá, vale, vale. Y se basa, creo, es el método que uno debería escoger si quieres mantener la sorpresa y no te importa generar cosas nuevas dentro de la estructura de la aventura. O sea, si quieres, creo que es el método que te permite más sentir que te están mastereando la aventura. Que es Y lo importante. claro, con las cosas buenas que trae un máster, no solo leerte el libro, o sea, no solo la propia aventura, sino el efecto humano de jugar una aventura que probablemente saldrá en algún momento. Hablaré más de eso luego. Vale. Antes de comentarnos tu método, tío, ¿cómo se te ocurrió eso de decir, me quiero masterar, yo qué sé, la maldición de Strahd, por ejemplo? Pues ahí hay dos razones, una externa y una interna. La razón interna es que yo también tengo demasiados libros. Bueno, no se ve porque tengo el fondo difuminado, pero pues, yo qué sé. El último que me llegó, por ejemplo, es la guía de Van Richten, que tampoco sé, pues está difuminado. La guía de Van Richten para Ravenloft. Y hay una cantidad de dominios y una cantidad de ideas acojonante. Y al final, el poder utilizar los módulos que todos tenemos es una manera de aprovecharnos de escritores que normalmente van a ser mucho más creativos que nosotros, o al menos que yo, para incluir sus ideas en nuestros juegos de rol. El problema es que efectivamente, si ya leemos el módulo, jugar el módulo, no hay ninguna sorpresa. Y para mí la sorpresa es un factor muy importante. Eso sí que es un punto filosófico que hay que tener en cuenta. Yo juego porque lo que quiero es sentirme un jugador. Hay gente que juega emulando personajes. Hay emuladores de personajes también, y entonces lo que haces es plantear a los personajes, vas aleatorizando sus acciones y tú diriges el módulo. Eres un De eso director de no. juego Eso es. sin jugadores, que ya es Eso es. rizo. Aunque Bueno, es también otra manera. y es una forma yo estuve hablando de esa forma de jugar. Estuve hablando en un podcast en Roll Fiction, estoy hablando sobre que es uno de los casos de uso por lo que una persona puede querer jugar en solitario. Prepararse, por ejemplo, la maldición de Star, en mi Sí. caso, y decir, voy a dirigírselo a cuatro personajes que realmente no tienen jugador y que sus acciones las voy a controlar con el oráculo, por ejemplo. Sí. Entonces, es otro de los casos de uso de juego en solitario. Sí, No necesitas sorpresa en ese caso. No necesitas sorpresa porque tú eres el director de juego. Efectivamente, en esa situación la sorpresa o la aleatoriedad viene por las acciones de los jugadores. Que es Como lo que mi le pasa a un director de perspectiva, juego en mesa. eso es, como mi perspectiva o mi objetivo cuando juego en solitario es sentirme jugador, porque como todos siempre termino dirigiendo yo con gente, Te comprendo, tío. a mí, claro, no es una aproximación que me interese. Entonces, por un lado está la razón interna del, joder, quiero utilizar la cantidad de libros, quiero poder justificar los libros que me compro y que mi novia no me diga, tíralos. Y luego está la razón externa, que es por el propio desarrollo del canal. Originalmente empecé con un enfoque muy didáctico porque el canal lo empecé para enseñar a la gente a jugar a Mythic, porque me di cuenta de que pues, yo estaba encontrando vídeos de un señor que jugaba un juego de mesa, pero utilizaba Mythic, que explicaba un poquito, y luego cogía otro vídeo, aprendía un poquito. Entonces yo lo que quería era centralizar el cómo enseñar a jugar a la gente en solitario de manera sin tener que tirarte 2 horas escuchando cómo yo hago, me paro, no, me voy, se corta el vídeo. Quería un vídeo de 20 minutos en el que la gente pudiese aprender a jugar. Entonces, eso lo hice al principio, parece que encajó, la gente le gustó, y cogiendo ideas, pregunté a la gente del servidor de Discord qué cosas les gustaría ver en vídeo.
Y la idea de jugar a una aventura, ya te digo, es que es periódica, porque me parece que es un deseo que está en prácticamente todos los jugadores en solitario. Y tanto, y tanto. Bueno, Discord, que pondré en la cajita de descripción, si te manejas con el inglés, es un Discord, pone el Discord de Mythic, pero en realidad se habla de todos los juegos de rol Sí, en solitario en general. es un servidor sobre juegos de rol en solitario y juegos de rol sin máster también, porque al final Mythic permite jugar un grupo, Correcto. pero sin tener un director. Correcto, correcto. De hecho, en este canal, yo peco de eso. Yo siempre digo rol en solitario, que en realidad en el canal no me ves tanto a mí jugando solo, sino a gente jugando, como tú y yo hicimos el otro día, sin máster, que es la filosofía es la misma, no tenemos máster, utilizamos la misma herramienta, pero hay otra persona jugando contigo, ¿no? Entonces, exactamente. Yo tengo ese problema también. En caso de que alguien no se maneje con el inglés, vamos, si os manejáis con el inglés, de verdad, venidos al servidor, somos casi 900 personas ya, o no lo sé, 800 muchas, Y 900. subiendo, y subiendo. Y subiendo, todos los días viene gente y de verdad que da gusto. O sea, es una comunidad que la gente sabe un montón y está encantada de compartir tanto sus partidas como lo que sabe, como productos, recomendaciones. Yo creo que es de lo mejor lo mejor que he sacado de hacer el canal es el propio servidor de Discord. Y si no Además, sabéis inglés, te encuentras tanto con gente que quiere jugar a rol y quiere aprender, como con gente que sabe, como ha dicho, como con autores, sin ir más lejos. sí. Tana Pigeon está ahí, se pasa de vez en cuando para responder cosillas, para comentar sus cosas, que es la Efectivamente. creadora de Mythic. Entonces, O sea, es es un súper lujo. completo. Y si alguien no sabe inglés, yo estoy también en tu servidor de Discord. Sí, bueno, pero ese... ahí estamos, Bueno, 4 gatos. Vamos a ver si aprendo cómo meterle mano a eso, porque me parece que a este estamos, paso va pero a pasar como el podcast. es, es importante decirlo porque si alguien, a ver, ya pasó al principio, gente me decía, ¿por qué no abrís un canal en español en el servidor de Mythic? No lo hice porque intentaba mantener un poco de cohesión y que todo el mundo accediese al mismo contenido, pero al final tu servidor también está un poco para intentar unificar eso. Y yo Que estoy en también lo ese tenéis servidor, ahí así que en... Que cualquiera que también lo quiera tenéis ahí contactar abajo. conmigo en español, me podéis encontrar en tu servidor. Perfecto. Y entonces dijiste, por todo ese motivo, te pusiste a crear tu propio sistema de... ¿Cómo llamarías ese sistema? ¿Es un sistema de dirección? ¿Un sistema de oráculos? ¿Un tema? Háblanos de él. Hombre, si lo tuviese que definir por el objetivo, el sistema es un sistema para poder jugar una aventura en solitario y seguir sorprendiéndote. O sea, para mantener Vale. la sorpresa jugando una aventura ya escrita. ¿Herramientas que Eso por necesitas objetivo. previas? ¿Hay alguna? Hombre, ayuda a estar familiarizado con Mythic. A ver, creo que sí, es independiente de Mythic, pero al final tiene el ADN de Mythic. Hay mucho, porque es el sistema que yo utilizo. Hay mucho vocabulario y mucha manera de pensar que está muy basada en Mythic, pero estoy pensando, creo que no es dependiente, no, se podría utilizar independientemente de Mythic. Bueno, No, miento. Hay una cosa que sí que depende de Mythic. la forma en la que se cambian las escenas, ¿verdad? No, eso lo podrías utilizar sin ningún problema. Puedes hacer la tirada para cambiar las escenas al principio sin que dependa de Mythic, pero hay una manera de hilar las tramas que depende de los eventos aleatorios de Mythic. Entonces, se podría adaptar a otros sistemas, pero tal cual está hecho depende exclusivamente de Mythic. Muy bien. Pues tú dirás, ¿cómo se hace eso, tío? ¿Cómo se juega una aventura en solitario cuando estaba escrita para un director de juego y hay que jugadores? Venga, pues vamos para allá. Esto es un tema complicado y se mete a veces en filosofía de jugar y tal, entonces voy a intentar hacerlo lo más comprensible posible, pero bueno, después de un día largo de trabajo veremos cómo sale. Yo tengo que decirte una cosa, aunque tengo unas preguntas para el final, ¿vale? Conforme se me vayan, yo he leído el documento, bueno, el documento que también lo tenía aquí abajo en la cajita de descripción, es su página web en inglés, pero es un documento en el que se explica cómo, lo que él va a explicar, ahora lo va a explicar con sus palabras, va a poner ejemplo y todas las pescas, la teoría la tenéis, ¿vale? Por si os perdéis o lo que sea, y yo lo he leído y se me van a ocurrir
preguntas, conforme vaya explicándolo y puntualización y tal y cual, así que te voy a estar interrumpiendo un montón, espero que no afecte nuestra amistad, pero va a ocurrir. Ningún problema. Así que, vale, vamos para allá. A ver, antes de meternos al tema, un punto importante es entender el objetivo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Como ya he dicho, la razón por la que yo creé este sistema era porque quería jugar aventuras que ya tenía, pero sintiendo que a la aventura me seguía sorprendiendo. Sintiendo que me estaba dirigiendo una persona, sintiendo que al final mi motivación principal para jugar a juegos de rol es descubrir cosas, explorar, sorprenderme. Si me leo la aventura y simplemente juego, no tengo sorpresa. Entonces, quería intentar un poco esa paradoja de jugar algo que ya conozco y que me siga sorprendiendo. Eso es complicado, pero la manera que tenemos de hacerlo es añadiéndole un oráculo o un director, bueno, un emulador de director de juego, que en nuestro caso sería Mythic, pero que puede ser cualquiera. Y conceptualmente podemos entenderlo como, en el ejemplo que he dado en el vídeo, es si tuviésemos un carro de caballos tirado por 2 caballos. Uno es la historia, el módulo que quiere contar su historia, y otro es Mythic, o bueno, en general las reglas que yo voy a explicar, que quiere ir por donde le dé la gana. Y bueno, para la gente que juegue con Mythic, Mythic es un caballo encocado, o sea que se va a ir muy lejos. Se te cabrita que le gustó. ¿Tienen nombre esta regla? Pues porque no, yo cuando me refiero a la verdad. Yo cuando me refiero a ella, y cuando la gente del Discord creo que se refiere a ella, le llaman la Warping Rules o algo así. Sí. A ver, en realidad tiene sentido. O sea, el núcleo de las reglas, que bueno, vendrá luego, pero lo nombro ahora, es una tirada que se llama en inglés la tirada de Warp, en español la podríamos llamar la tirada de mutación, que es la que va alterando los elementos de la historia para que nos sorprendan. Entonces, probablemente las reglas de mutación de aventuras quizás es un buen nombre. Vale, entonces decíamos, tenemos 2 fuentes de historia que queremos, o sea, queremos que el caballo de la historia siga adelante porque es la que nos interesa, pero a la vez queremos dejar que el caballo de Mythic nos vaya llevando por algún camino que nos vaya sorprendiendo, porque es lo que estamos buscando, pero no que se despeñe. Entonces, lo que tenemos es que mantener ese equilibrio. Entonces, independientemente de las reglas, o sea, independientemente de la propia estructura de las mecánicas de mutación de aventuras, estas reglas requieren ir con una estructura mental de director de juego más fuerte que si jugásemos a rol normal, o sea, a rol en solitario, sin esto. Porque vamos a tener que estar haciendo un esfuerzo constante de pensar qué es lo que está pasando y cómo unirlo con lo que sabemos que va a pasar en la aventura. De la misma manera que haríamos si estuviésemos dirigiendo un módulo para gente. Pues los jugadores también se van a ir por las ramas y vamos a tener que volver a encauzarlos. En nuestro caso va a ser Mythic y los oráculos que utilicemos los que nos van a llevar por sitios raros, y nosotros activamente tendremos que interpretar los resultados tanto de Mythic como guiar la propia historia para seguir encauzándonos a la historia que queremos jugar. Eso a nivel filosófico. Luego, un apunte, como he dicho antes, estas mecánicas ahora, con los años, he comprobado que funcionan de verdad bien solo para aventuras basadas en escenas. O bien pequeños episodios, capítulos. No funcionan bien para aventuras sandbox, como La Maldición de Strat. No funcionan para mazmorreo. Y tampoco funcionan, bueno, ahora lo explico, no funcionan para misterios. Cuando digo no funcionan, quiero decir no están hechas específicamente para eso. Se podrían aplicar, pero vas a notar que te cojean cosas y que hay cosas que no puedes aplicar. Es lo que me ha pasado a mí jugando a La Maldición de Strat. Vale, pues entonces, si no se puede jugar a la Maldición de Strat con esto, gracias por haber venido, José. Pues nada, ya está, nos vemos en el siguiente vídeo de Destino Error. No, hombre, pero esto me sirve para poder hacer publicidad, que vete tú a saber cuándo saldrá. Estoy dándole muchas vueltas a escribir un libro que se llame The Adventure Warper, que tenga módulos para jugar aventuras seriales, que sería lo que voy a presentar hoy, módulos para jugar sandbox,
módulos para jugar mazmorreo y módulos para jugar misterios. Y si Y encuentro con algún módulos tipo de... con módulos no te refieres a aventuras, sino te refieres a conjunto de reglas para jugar a ese tipo Sí, de cosas, ¿no? sí, módulo de tipo ingeniería y programación. Al final Exactamente. me tira la Es lo que formación nos pasa, es lo profesional. que nos pasa. Sí, pero sí, efectivamente, distintas mecánicas, distintas estructuras para jugar tanto aventuras con escenas, como aventuras tipo sandbox, como mazmorreo, como misterio, porque sinceramente creo que no, lo que sirve para uno no sirve para las otras, porque tenemos expectativas y maneras de jugarlas distintas. Eso creo que es lo más importante, que un director de juego también prepara las cosas de manera distinta, si es un sandbox, que si hay escenas, y me parece que eso permea en la manera en la que tenemos que jugarlo en solitario también. Entiendo. Dicho eso, voy a pasar a explicar ya estas reglas que, de nuevo, para aventuras que sean escena a escena, siguen sirviendo perfectas. Vale. Hay varias piezas o varias mecánicas que tenemos que tener en cuenta para esto. La primera sería lo que se llama el guión de la aventura. El guión de la aventura es más o menos lo que tendríamos que hacer si fuésemos a dirigir la partida, pero de manera mucho más resumida, porque no tenemos que estar preparándolo todo antes y tenerlo en la cabeza, sino que tenemos que tener más o menos la idea de qué es cada cosa, pues qué NPCs hay, qué hilos, qué tramas va a haber, qué localizaciones, pero no hace falta que los tengamos frescos como para poder rolearlos en el momento, que es lo que necesitaríamos si vamos a jugar con gente, sino simplemente tener la estructura mental. Esto también lo he dividido en subcategorías. Punto importante, las reglas, bueno, el documento es relativamente complejo, es como muy prolijo. Hay mucha descripción muchas subcategorías de cosas. Lo hice así por si alguien quiere ser súper específico, pero el método funciona también si queremos, si no nos hace falta tanta complejidad. Por ejemplo, las subdivisiones que comentaba son el núcleo de la aventura, que simplemente tenemos que responder a las preguntas qué, cómo, cuándo, por qué y dónde. Voy a utilizar el ejemplo que utilizo en el documento, que es el Señor de los Anillos. Entonces, si alguien dijese, joder, quiero jugarme el Señor de los Anillos, ¿vale? Pues vamos a responder a esas preguntas. En este caso, el qué, el objetivo final sería destruir el Anillo de Poder. ¿Cómo? Sería tirarlo a la lava. ¿Cuándo? Supongo que pronto. Tampoco, esta me parece que no tiene una respuesta muy clara. ¿Por qué? Porque si no, Sauron lo va a utilizar para invadir el oeste. ¿Y dónde? En el Monte del Destino. ¿Vale? Hasta ahora, medio sencillo. Esto implica, para responder eso, para hacer esa parte del guión, y quizá para el resto hay que leerse la aventura. Muy buena pregunta, y menos mal que me lo has preguntado porque yo había saltado eso así de una manera horrible. Sí y no. Depende del módulo que estés leyendo. Hay módulos que afortunadamente te traen un resumen muy bueno al principio y pues puedes tirar con eso. Por ejemplo, el módulo, el primero que salió para quinta, el de Tiamat, que no recuerdo cómo es en español, Horde of the Dragon Queen, creo. Tengo el primero aquí. Sí, Horde of the Dragon Queen. Ese, por ejemplo, el módulo creo es bastante malo, pero está dividido en capítulos. El primer capítulo, por ejemplo, es un dragón atacando un pueblo. Ahí creo que puedes tirar solo haciéndolo capítulo a capítulo. ¿Qué ventajas tiene leerte todo el módulo antes? Que como un máster, o sea, como un director de juego, sabrías hilar cosas y poner foreshadowing y poner algunos detalles y pistas para el futuro de la misma manera que pondrías si fueses un director de juego con tus jugadores. O sea, la parte buena de esto es que muchas cosas que ya tenemos interiorizadas como directores se pueden aplicar a esto. ¿Qué pasa si yo quiero dirigir una aventura y no me leo todo el módulo? Pues en algunas que no sabrás alguna pista, pero en otras lo vas a poder dirigir sin problemas. Ese es el rollo. Sí, correcto. Entonces, ¿es recomendable? Sí,
¿Es necesario? Probablemente para la mayoría no. Cuanto más te leas pues, y más información seas capaz de retener en la cabeza, pues mejor. Pero no hace falta agobiarse. Probablemente con que tengas una idea clara de las tramas principales y sepas hilarlas, con leerte 1, 2 capítulos quizás por delante de cómo vas, puedes tirar. Eso sí te incluye un resumen. Claro, y además, si no es una de estas aventuras, porque las aventuras de Dragon y Amorrak son un libro en sí, pero por ejemplo tenemos un montón de aventuras por ahí rulando que son realmente 32 páginas, el típico formato revista, y eso que se lo es una sentada. Sí, esos son más fáciles. Vale, entonces estábamos en el guión de la aventura viendo las subcategorías del guión. La primera era el núcleo, que es responder a las preguntas básicas de la aventura, de qué va el módulo. Luego está la categoría escenas, quizás, que esta es una de las razones por las que estas reglas funcionan más para cosas que no son sandboxes. ¿Cómo las llamarías en español? Porque estoy todo el rato pensando alguna palabra, pero no me sale. Es que me parece que sandbox es lo que... No, digo al revés, las que no son sandbox. Ah. Muy buena pregunta, ¿eh? No tengo ni idea, tío. Claro, las voy a llamar seriales. No, o sea, es un palabra, pero al menos sabemos a lo que me refiero. Serial, no sandbox. Vale. La segunda subcategoría del guión de la aventura es las escenas. Es una lista de las cosas que tienen que pasar a grandes rasgos. No hace falta que seamos muy detallistas. Luego las asociaremos a otras categorías como NPCs y localizaciones y cosas así, pero de primera simplemente la lista de escenas. Si estuviésemos jugándonos el Señor de los Anillos, sería pues escapar de la comarca, llegar a la taberna en Bree, el concilio en Rivendell, me he saltado a Tom Bombadil, pero sigamos las películas, intentar atravesar Caradhras, atravesar Moria, ese tipo de cosas. Simplemente un guioncito de las cosas que queremos que pasen en la aventura. La siguiente subcategoría sería NPCs. ¿Qué personajes importantes tenemos en la aventura? Aquí he codificado piezas de información de cada NPC por dar una indicación de qué cosas también luego vamos a poder mutar. Pero al final, en base a los intereses de cada uno, se podría coger otras cosas. Yo he puesto la apariencia, capacidades, relaciones, intereses y rol en la aventura. Entonces, si estuviésemos utilizando El Señor de los Anillos, pues tendríamos Aragorn, Legolas, Gandalf, Sam, Saruman, Boromir, el Balrog. Y dentro de cada uno tendríamos una entrada para cada una de esas cosas que has dicho. Efectivamente. Pues por ejemplo, si cogiésemos a Saruman, pues la pinta que tienes, pues barba blanca, túnica blanca, bastón, ¿qué es lo que puede hacer? Pues su voz puede hechizar a la gente, es un mago y tiene es comandante de un ejército de Uruk-hais. ¿Con quién está relacionado? Pues con Sauron a través de los Palantir y con Gandalf por el concilio y con Rohan como enemigo. ¿Qué es lo que quiere? Liar la parda porque se le ha ido la cabeza. ¿Y cuál es su rol? Pues liar la parda. Vamos, en el qué es lo que quiere probablemente pondríamos conquistar Rohan. Claro. Ya lo he nombrado, pero una cosa importante de cara a entender cómo llenar este guión es que todas estas cosas son las que luego mutaremos. Entonces tenemos que poner cosas claras. Si yo digo qué es lo que quiere, liar la parda, la única manera de decir diferente a eso es no liar la parda. Exactamente. De manera y lo convierte en Gandalf 2.0. Claro. Si tienes conquistar Rohan, si mutas eso, puede ser o bien conquistar Rohan de otra manera, que no sea con una invasión de Uruk-hais, o podría ser cualquier otra cosa. Igual le da por invadir los Lorien, porque no quiere que Galadriel pueda ayudar a la compañía, por ejemplo. Y ya estamos viendo las primeras punzadas, los primeros ejemplos de cómo el módulo nos va a sorprender, porque va a pasar por el filtro de los oráculos en estos aspectos. Efectivamente. Eso es. La siguiente subcategoría del guión es localizaciones, que es exactamente igual que NPCs, pero con los sitios. ¿Qué lugares geográficos tenemos en nuestra aventura? Lugares geográficos importantes. Esto también sirve para todas las subcategorías.
No hace falta ser extremadamente detallista y apuntar todos los sitios que salen. O sea, de nuevo, de la misma manera que haríamos si fuésemos directores. No hace falta fustigarse y hacer un resumen que luego podamos enviar como tesis doctoral a ningún sitio. Localizaciones normales. Yo aquí como subcategorías, equivalente a lo que acabamos de ver para NPCs, añadí la posición geográfica, la descripción y propiedades especiales. Probablemente podríamos añadir también su rol en la aventura, me imagino. En el caso de los anillos, típico, por ejemplo, estas de las cosas que al final, en función de la aventura que estemos jugando, también habría que definir unas categorías u otras para mutar. En una aventura sobre intriga social no tendría sentido, por ejemplo, un índice de peligro. En una aventura de mazmorreo es de las cosas básicas que habría que añadir. Claro. En el caso de Señor de los Anillos, pues tenemos lo que queramos de la Tierra Media entera. Pues Gondor, Minas Tirith, Dol Guldur, Rohan, Mirkwood, que no sé cómo es en español, pero bueno, Fangorn, por ejemplo, que no es el mismo, pero da igual. Vale. Y la penúltima categoría es objetos. Los objetos que sean importantes para la trama, de nuevo. Que por favor nadie se vuelva loco el arnés escribiendo del lo que lleva pony todo el de... mundo. Claro, claro. claro. Las categorías que le puse fue dónde están, su apariencia, sus capacidades y su rol en la aventura. Caso de los Anillos, los Anillos de Poder, Narsil, la espada de Aragorn, el bastón de Gandalf. Objetos que de verdad tengan relevancia en la ficción. Para esto, toda la gente que juega Fate lo va a tener más fácil. Porque en general, si es un aspecto de un personaje, me lo pones en el guión. Es una manera medio sencilla. Si sería lo suficientemente importante como para añadirlo a la hoja de personaje, va al guión, por ejemplo. Y la última categoría es un poco cajón desastre, que es otro, cualquier cosa. Lo que no quepa en las demás categorías, pero sea importante, me lo pones aquí y ya te curras tú los atributos que tenga. Por ejemplo, eventos que se pongan al final, que puedes sacar en distintas escenas o algo así, si le falta color o... Esa sería una buena, por ejemplo. Eso no lo pensé en su momento, pero esa sería buena. Yo aquí tenía cosas tipo profecías, eventos pasados, historias, rituales, hechizos, cosas que sean importantes para la aventura, pero que no te encajen en el resto de categorías simplemente. O sea, si hubiese, por ejemplo, un módulo que está estructurado alrededor de encontrar los 7 pergaminos que permiten hacer el ritual para explotar el mundo, ese ritual sería algo que iría a tu guión. Porque es posible que en vez de un ritual para explotar el mundo, es un ritual para que el que lo haga se convierta en un dios. Y ya acabas de cambiar la aventura. Correcto. O incluso que los ingredientes sean distintos y... Claro, efectivamente, jugando con las categorías que definimos, jugamos también o abrimos la puerta a qué cosas queremos que varíen de la aventura. Vale, entonces, idealmente, en este punto hemos construido el guión, porque hemos leído, si no toda la aventura, porque es larga, el primer o segundo capítulo, no hemos hecho la lista de... bueno, no hemos respondido ya las 5 preguntas básicas, el qué, el cómo, el cuándo, bla, bla, bla. Y después hemos hecho los listados de escenas, personas con jugadores, con sus subcategorías, las localizaciones, los objetos y otras cositas. Ahora, eso es. ¿Cómo empezamos a jugar, tío? Eso es. Afortunadamente, las veces que he jugado aventuras de este tipo, con estas reglas, es muy fácil jugar porque podemos... hay un paralelismo más cercano entre jugar normal dirigiendo un módulo, cuando digo normal digo con gente, dirigir un módulo con gente y jugártelo tú solo, que entre jugar con gente y jugar solo sin un módulo. Porque la manera de empezar es como empieza la aventura. No tiene mucho más. Coges la primera escena y tiras para adelante. El punto es qué mecánicas le añadimos a la aventura una vez estemos jugando para, basándonos en nuestro guión, añadir sorpresa. Correcto. Entonces, aquí hay 2 mecánicas básicas.
La primera y la más importante es la tirada de mutación, que es al final el nombre que se ha quedado, como comentabas. La tirada de mutación está muy inspirada en todas las tiradas de Mythic. Es una tirada de un dado de 10, simplemente, que se compara con un umbral de mutación que definamos nosotros. Ese umbral de mutación es la probabilidad de mutar elementos de la historia. Digamos que queremos que todo lo que preguntemos siempre sea distinto. Pones un umbral de 10, de hecho no tiras y cada vez que salen cosas, lo mutas. Si solo queremos de vez en cuando un poquito de sorpresa, lo pones en un 2, en un 3. Vas a mutar el 20 o el 30% de las cosas que presentes. Entonces es probablemente la herramienta básica para alterar elementos de nuestro guión. Entonces, ¿cómo se utiliza en qué situaciones hacemos esta tirada y qué mecánicas tiene esta tirada? Bueno, las situaciones en las que hacemos esta tirada es cuando algún elemento de la historia que no conocemos influya o se presente en la historia. Por ejemplo. Que no conocemos. ¿Como personaje o como jugador? Porque como jugador tenemos un guión hecho. Como personaje, claro. Como personaje, correcto. Eso es, que se introduzca por primera vez en la historia. Sí. Mi personaje se encuentra a Saruman, por ejemplo, eso entonces en ese momento es cuando hay que empezar a hacer tiraditas con las cosas que hay en Saruman. Y yo ahí solo tiraría para intentar mutar las cosas que percibe nuestro personaje. Quiero decir, si acabamos de conocer a Saruman, pues probablemente tiraría para mutar su apariencia. Y en función de cómo se desarrollase la conversación, quizás sus intereses y su rol. Si por lo que sea terminamos dándonos guantazos, pobres personajes, entonces ahí habría que mutar sus capacidades. O sea, el punto es intentar mantener la sorpresa al máximo posible hasta que salga. Porque si no, si alguien de repente dice desde el principio, vale, acaba de salir Saruman, voy a mutarlo. Anda, mira, su rol dice que es bueno. Te acabas de cargar toda la sorpresa. Ya no hay ningún interés en la conversación, sabes que es bueno. Exactamente, entonces hay que dejar las mutaciones para cuando realmente tu personaje percibe lo que va a... Eso es. O cuando algo que depende de ese elemento aparece en la historia. Por ejemplo, si no sabemos aún el rol o las intenciones de Saruman y llegamos a Rohan, que haya ahí Uruk-hais o no, quemando pueblos, depende de si Saruman quiere conquistar Rohan. Entonces ahí habría que tirar para mutar eso. O sea, siempre el momento en el que la historia te guíe a ver si esa asunción que tienes es válida o no. Vale, eso es el cuándo hacemos esto. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? El cómo lo hacemos es una cosa súper sencilla. Se tira un dado de 10 y se compara con el factor de caos que comentaba antes, que es un número que definimos nosotros. Entonces, el factor de... Caos, eso es Mythic. Factor de mutación. Correcto. Ay. Oh, ¿te perdí? No te perdí. ¿Me sigue siendo bien? Sí, perfecto. Vale. Factor de mutación, efectivamente. Entonces, tiramos el dado de 10 y digamos que nuestro factor de mutación es 5. Si sacamos más de 5, o sea, si sacamos un número por encima de nuestro factor de mutación, el elemento que hayamos elegido es tal cual es en el módulo. Si sacamos un número par igual o menor al factor de mutación, al umbral de mutación, el elemento es alterado. Alterado es que cogemos algo de ese elemento y lo variamos un poquito. La apariencia de Saruman, pues por ejemplo, tiene si yo tuviese algo de ese tipo, en función de si quieres algo que sea muy importante o no. Si quieres darle... Yo probablemente en esas situaciones tiraría a añadir cosas que me hagan a mí hacer preguntas. Yo qué sé, es una cosa súper estúpida. Pero imagínate, Saruman, además de un bastón, lleva una espada. ¿De dónde sale eso? Ese tipo de cosas. De manera que sigue siendo un mago, sigue llevando su túnica, sigue llevando su bastón, pero tiene una cosita más.
Si sacamos un número impar, el elemento es totalmente mutado. Bueno, el elemento es mutado. O sea, impar debajo o igual al umbral de mutación, entonces es cuando se muta del todo. Sí, que ahí es, o bien lo haces entero de nuevo, o bien lo sustituyes por algún otro elemento de su categoría. Por ejemplo. Sí, eso. Digamos que estamos mutando la apariencia de Saruman. Y nos sale que es totalmente mutada. Pues si yo tuviese que mutarla completamente, tiraría aleatoriamente para ver si la hago entera o la cambio por alguna otra. Pero si me sale, por ejemplo, que la hago entera, pues tiraría con mis tablas de Mythic y lo que me saliese. Igual me sale que es un crío. Pues si es un crío, es un crío. Y si tuviese que sustituirlo, miraría el resto de personajes que tengo o probablemente añadiría también etnias y cosas así y tiraría e igual te sale que tiene la apariencia de un elfo de los Lorien. Pues ahora de repente Saruman es un elfo. Ok. Ok, entiendo. Y eso sería la mutación. Claro, lo que no entendía era la sustitución por un elemento de la misma categoría. Eso es lo que no me quedó claro. Claro, hay que coger el elemento en concreto que estemos mutando y si lo vamos a cambiar por otro de la misma categoría es coger esa misma categoría en alguno de los otros elementos y tal cual pegarla. ¿Te me has ido? No, perdona, es que no quería que saliera en pantalla sonándome. Pero sigo aquí. Entonces, digamos, por ejemplo, que estamos mutando las capacidades de Saruman. Y nos sale que las tenemos que mutar. Y decimos, vale, vamos a coger las nuevas. Pues si las capacidades de Saruman las mutamos y de repente decimos, pues mira, me ha salido que tiene las capacidades de Aragorn. Pues Saruman seguiría siendo un sabio mayor y tal, pero su trasfondo ya no sería el de un mago, sería el de un Montaraz, que de alguna razón que pues tendríamos que averiguar, pues tiene una torre gigante y un ejército de Uruks. Correcto. Hay un peligro aquí que es que te salgan cosas que no tienen ningún sentido. Aplíquese el sentido común. O bien puedes tirar por el ahora mismo no tiene sentido, pero vamos a ver si lo descubrimos en la aventura. O si te sale que una niña humana con ningún tipo de capacidad se acaba de comer a Sauron, pues no. Eso dices, pues no tiene sentido y o bien lo ignoras o haces otra tirada. Correcto. Eso es lo importante. Hay que mantener el sentido y hay que tener en cuenta que todas estas mutaciones van a arrastrarse por la aventura. Sí. Y en todos los sitios donde se hable de Saruman, Saruman será un Montaraz. Si se habla de un conjuro que hizo Saruman, Saruman ya no hizo ese conjuro. Claro, ahí efectivamente entramos nosotros como directores para decir, sé que Saruman ha causado este efecto que es un conjuro. ¿Qué maneras se me ocurren a mí de que esto pasase? Pues claramente Saruman ha tenido acceso a alguien que hace magia o Saruman tiene un objeto mágico. Una de dos, como mínimo. Tiremos por ahí. O sea, mientras haya explicaciones plausibles que no se salen del tema y del estilo de la aventura, para mí eso aguanta. Saruman sigue sin poder comerse a Sauron. Eso es lo que no quede claro. Por ahora. Aunque, ¿ves? Si Saruman, con Saruman no me molestaría que me saliese un resultado de que, por ejemplo, en vez de conquistar Rohan, quiere sustituir a Sauron. Eso sería un giro muy interesante. Correcto. Pues con eso, básicamente hemos cubierto yo diría que el 90% del método. Lo que queda ya son detallitos. Si estás jugando con Mythic, yo propuse una manera de hacer que Mythic trabaje para nosotros. Es que en vez de ser un caballo desbocado que quiere despeñarse, que de vez en cuando guíe también al otro caballo, que es, en Mythic de vez en cuando hay eventos aleatorios y tienen una tabla de cosas que pueden pasar. Pues añadir un nuevo NPC, pasa algo bueno para un NPC, pasa algo malo para un NPC, pasa algo bueno para tu personaje. Hay algún evento remoto, que es que pasa algo en algún otro sitio. Hay un evento ambiguo,
que pues, puede ser que pues te pasa un conejito por al lado, como me pasó en Bardova. Entonces, yo cuando estaba pensando esto, digo, pues que es que podemos sustituir algunas de esas categorías por cosas que nos ayuden a guiar la aventura. Así que lo que propuse fue quitar los eventos remotos y los eventos ambiguos y cambiarlos por dos tipos de eventos. Uno de ellos es empujón suave hacia la aventura y el otro es plot twist. Es un giro de los acontecimientos. El primero, el empujón suave, es coger algún elemento de nuestro guión. A ver, esto no está muy bien explicado en mi documento. Coger algún elemento del guión que sea importante para avanzar la trama y hacer que pase algo que nos dé una pista. Por ejemplo. Vale. Sí, un ejemplo. Sí. Digamos que yo estoy jugando con Frodo y con Sam. Y estamos perdidísimos. Bueno, con Frodo y con Sam no, con Merry y con Pippin, que es un buen ejemplo. Y estamos perdidísimos porque nos han capturado los orcos, que somos dos hobbits, ¿qué vamos a hacer? O sea, es un grupo de orcos, no podemos hacer nada y estás simplemente viendo a ver qué pasa. Pues si de repente te sale este evento, podría ser el ataque de los Rohirrim que hace que Merry y Pippin se puedan escapar, porque te permite seguir avanzando en tu aventura. En este caso, quizás no es el mejor ejemplo porque no hay un hilo o una trama que Merry y Pippin estuviesen siguiendo, simplemente pues habían sido capturados. En el caso de Frodo y Sam, si estás perdido, sería que a Gollum se le ocurre que hay un camino muy cercano que te permite, por ejemplo, la cueva de Yalaraña sería algo de este tipo. Tenemos una puerta negra gigante, no se me ocurre cómo pasarla, me sale un evento de este tipo, anda, Gollum me permite sortear ese obstáculo que a primera vista es impasable. Entonces, este acercamiento ligero hacia la aventura es como intentar encauzar de nuevo la historia que estás jugando a lo que dice el módulo, ¿no? Un poquito. Eso es. Vale. Sí. Es difícil de explicar este evento también... lo que nosotros nos tenemos que inventar en este caso no es la cueva de la araña, sino la cueva de la araña está en la aventura y nosotros solo nos inventamos el enlace entre la situación actual y cómo llegamos a ese punto de la aventura. Eso es. Es darte un respiro o permiso como director para decir, mira, si sabes que tienen que ir ahí, pónselo en la cara. Lo mismo que harías como director, que si ves que tus jugadores no están avanzando, pues se lo sueltas y siguen. Pues esto es exactamente lo mismo. Mythic, en vez de desbocarse, te dice, venga, tira la pista. Con la diferencia de que en mesa, con tus jugadores, siempre se te va a escapar algo que diga, no está forzando el carril. Y aquí no va a pasar eso. Así que... Efectivamente. Ese es el primer evento aleatorio que nos ayuda. El segundo no es que nos ayude, en realidad desboca también, pero es interesante, que es el plot twist, el giro de los acontecimientos, en el que lo que hacemos es coger algún elemento que ya hayamos revelado de nuestro guión. Si queremos alguna de las subcategorías, ahí depende de la granularidad que queramos, y cambiamos algo de ellos que supiésemos seguro. Cambiamos algo no quiere decir lo cambio y no pasa nada en la narración, sino que pasa algo que nos hace darnos cuenta de que algo que pensábamos era distinto. Por ejemplo, imagínate cómo cambiaría el Señor de los Anillos si de repente nos diésemos cuenta de que Saruman estaba invadiendo Rohan porque Theoden estaba aliado con Sauron. Eso sería un plot twist del carajo que podría ser un resultado de este tipo. En este caso, los plot twists no tienen por qué acercarnos a la aventura. En este caso, el ejemplo que has dicho le está dando otra vuelta que no nos acerca a lo que está escrito en el módulo, sino que, bueno, vamos a seguir otro carril sorpresa. Que no está... Entonces, esto se hace con uno de los elementos del guión que hemos cogido al principio que ya haya sido revelado. Eso es. No los que están por revelar, sino los que ya han sido revelados. Haya sido mutado o no, ¿no?
Eso es, sí, claro. Es simplemente Independientemente. algo que diésemos por sentado, que era así, lo cambiamos. Vale. Vale, porque claro, lo que se nos revela cuando ya hacemos la tirada de mutación y toda la pesca es como que lo tenemos ya escrito en piedra, pero no es así, ¿no? Eso es. Este es el único mecanismo que nos permite, aparte de la propia historia, el quitar cosas que efectivamente pensábamos que eran seguras y añadir más sorpresa y más interés a la aventura. Muy bueno, muy bueno. Vale, esos eran los 2 eventos aleatorios que podemos utilizar si jugamos con Mythic. Si alguien jugase con algún otro tipo de oráculo, siempre que tengáis algún mecanismo para incluir eventos aleatorios, podéis incluir estos y funcionaría exactamente igual. Me viene a la cabeza Recluse, por ejemplo, cuando saca los números iguales y entonces te hace pensar sobre la pregunta de nuevo. O sea, te dice que alguna de las asunciones en la pregunta estaba equivocada, ¿no? Es el momento para meter este tipo de cosas. Efectivamente. La gran mayoría de oráculos que conozco tienen mecánicas de este tipo, con lo cual sería muy sencillo, aunque no se utilice Mythic. El último mecanismo que incluyo es un poco más pesado, en el sentido de que tienes que escribir muchas cosas, pero es muy, muy sencillito. Y es uno que está hecho específicamente para cuando jugamos con escenas. Y con escenas en las que pasan cosas seguidas. Cuando digo pasan cosas seguidas, digamos, por ejemplo, pues a ver, sé que mis personajes van a llegar a, no recuerdo cuál era la ciudad de Edoras, la capital de los Rohirrim era Edoras. Pues ahí sé que probablemente quiero que tengan una escena, o el módulo me dice, que va a haber al principio la llegada en la que los guardias le ponen pegas. Luego tienen que atravesar la ciudad hasta llegar al palacio y hay unos cuantos encuentros sociales en los que ven la pobreza y que hay muchos refugiados. Luego Todo esto, a la audiencia, es lo que nos dice el módulo. Eso es. Aquí estamos haciendo la lista de las cosas que pasan dentro de una escena. O sea, estamos dividiendo una escena en sus elementos, lo que el módulo quiere que pase. Una vez tenemos eso, esa lista, si es muy complicada, si son 5 o más cosas, la jugamos tal cual, porque tampoco estamos para añadir muchos líos. Pero si es una escena a la que le falta un poco de chicha, lo que hacemos es incluir la posibilidad de añadir nuevos puntos, nuevos, no sé cómo llamarlo. Puntos de trama. Sí, nuevos puntos de trama en medio. ¿El concepto viene del Adventure Crafter o...? Sí, yo creo que sí, está un poco inspirado. O sea, desde luego el Adventure Crafter se puede utilizar perfectamente y está hecho para esto. Pero podrías utilizarlo simplemente con Mythic básico o con cualquier otra cosa. La idea es coger esa lista que acabas de hacer y, bueno, el método concreto está en el documento, pero aleatorizamos para ver si incluimos algún nuevo punto de trama en medio de alguno de los elementos. De manera que esa escena que teníamos ya definida por el módulo, le ponemos algo nuevo. Aquí el mejor ejemplo que tengo fue en la aventura de ejemplo que jugué para demostrar estas reglas. Me salió esto y cuando los jugadores estaban bajando de una taberna para intentar parar un ritual, un personaje que había salido antes y que había sido asesinado antes entró como zombie o como una cosa revivida para soltar una profecía que estaba relacionada con el mundo en el que estaban jugando. Esas de esas cosas que, como era un one shot, estaba un poco igual, pero que si yo estuviese jugando una campaña más grande en la que de repente he metido ese módulo, me permite crecer el mundo que ya estoy jugando y unirlo de manera más cohesiva. La manera específica de cómo hacerlo... Dime. Sí, no, le decía a la audiencia que el enlace al vídeo en inglés donde explica las reglas también lo tendréis, o sea, está la versión en español, no es que haga falta, pero por ejemplo, el enlace a la partida, cuando él explica la partida, porque es otro vídeo de su canal,
también lo tendréis. Y también el enlace al documento en el que explica su ejemplo, ¿vale? Porque tenemos el documento de la regla y el documento donde la aplica el ejemplo de este módulo de Warhammer Fantasy, ¿no? De hace un montón de años, ¿no? Sí, lo jugué con Fate, pero es de Warhammer Fantasy. Tenía que probarlo. Obviamente. Claro. Vale, entonces, comentabas el Adventure Crafter. Si tenemos Adventure Crafter es perfecto porque los puntos de trama de Adventure Crafter se pueden poner directamente ahí y son ideales. Si no, se pueden utilizar cualquier tabla de descripciones o de acciones y va a funcionar. Pero si tienes Adventure Crafter está hecho para esto prácticamente. Y eso solo se hace si en la escena hay menos de 5 elementos. Si hay 5 elementos o más, ya pasan suficientes cosas como para encima meterle algo. Sí. Y esto, si estamos jugando Mythic, sustituye la tirada de escena inicial de Mythic, que nos dice si la escena está alterada o interrumpida. Esto lo hice así, primero porque ya estamos introduciendo algo de aleatoriedad y además es un proceso un poco más pesado que el cambiar la escena, el ponerte las subescenas y todo esto. Y segundo, porque suficiente aleatoriedad vamos a tener a lo largo de toda la partida como para que Mythic encima nos esté haciendo la zancadilla al principio de cada escena para cambiar el módulo. Correcto. Y esas son las mecánicas. Eso es. Pues súper interesante, tío. Súper interesante. Yo tenía aquí una lista de preguntas. Hay algunas que ya las has contestado. Por ejemplo, la primera y la segunda ya las has contestado. La primera era Me que, ha salido bueno, antes, iba yo ya preparado. Pues efectivamente, la primera era sobre las 5 preguntas del principio, la de cómo, el qué, el cuándo y eso, que sean estrictamente necesarias. O se podría jugar sin ellas. Creo que no has dicho que se puedes utilizar todas o algunas. Por ejemplo, tuviste con el cuándo, parece que hay una duda sobre su utilidad. Probablemente podrías no jugar con ellas, pero creo que añaden un framework, un telón de fondo de la aventura importante, porque aunque mutemos el resto de cosas, aunque Saruman sea un elfo, hay ciertas cosas que, y esto no lo he nombrado, es muy importante decidir qué cosas fijamos. La maldición de Strahd no tiene sentido si no lo juegas en Ravenloft y si Strahd no es Strahd. Al menos para mí. Entonces, Totalmente yo esas son las cosas que yo no quiero tocar. Si, yo no quiero que Mythic me sorprenda ahí. En Mythic ahí, quieto. Entonces, antes de lanzarnos, bueno, en medio también de jugar lo podemos decidir, no solo podemos, sino que deberíamos fijar ciertas cosas, decidir que estas cosas no se tocan, nunca las vamos a mutar. Entonces, las preguntas básicas son, creo que las mejores candidatas a ser fijadas, algunas de ellas al menos. Que el Señor de los Anillos va de destruir el anillo único es una cosa muy, muy básica, muy potente. Entonces, si queremos cambiar eso, podemos, pero ya va al gusto del consumidor. Claro, corremos el riesgo de estar jugando a otra cosa. Claro, ahí a cada uno de quitarle la esencia al módulo, ¿no? Pero efectivamente, las preguntas básicas para mí contienen la esencia del módulo. Claro, de hecho, en ningún momento, como no están dentro, o sea, las preguntas básicas están ahí, pero no están dentro de la lista de cosas que mutan en las tiradas. Porque, o sí. Sí, su objetivo sí que es que también se puedan mutar. Ahí, ya te digo, no lo tengo no está tan desarrollado el pensar si deberían tener alguna consideración especial o no. Pero sí, efectivamente, la idea sí que es que se puedan mutar. Si llegásemos al concilio de Rivendell, yo tiraría para mutar si el objetivo es destruir el anillo único o no, si no hubiese fijado eso. Ok, entiendo. Porque igual el objetivo resulta que es llevarlo al oeste y que se lo lleven por el mar para que no lo pueda conseguir Sauron. Sería mucho más aburrido, pero yo qué sé, podría ser. Otro motivo por el que deberíamos tener las 5 preguntas se me ocurre que es para tener la idea general que nos haga decir, ok, me estoy desviando demasiado de la aventura. Volver al cauce puede resultar complicado si sigo por aquí. Es decir, ese
pequeño centro, ese pequeño núcleo de preguntas nos da la visión general del módulo para que, vale, sí, desde luego tenemos que ir para un sitio y para otro, porque si no estaríamos jugando el módulo tal y cual. Pero tenemos que tener clara esa visión, ese núcleo para poder acercar un poquito más de vez en cuando. Tienes toda la razón. Ese machaque mental que tenemos que tener de potenciar un poco el lado de director de juego a la vez que estamos jugando, de decir que no se me desvíe, creo que efectivamente las preguntas básicas ayudan a mantenerlo. La siguiente pregunta que tenía también está relacionada con ¿hace falta todo o no hace falta todo? Tú también lo has contestado ya. Era con respecto al bookkeeping en español. La tarea de tener que apuntar cosas, ¿no? Sí. A la hora de, por ejemplo, los atributos de los personajes. Tienen cada uno como 5 o 6, no recuerdo, creo que eran 5. 5 o 6, creo. Cositas sobre las que hay que apuntar, ¿vale? Según el método tal y como está escrito, ¿no? La apariencia, el rol, lo que pueden hacer, ese tipo de cosas, las relaciones. Sí. Y la pregunta era, ¿se puede jugar con menos? A lo mejor, si a mí no me importa que la apariencia... Sí, perfectamente. O sea, podrías jugar incluso sin ninguna categoría, sin ninguna subcategoría. Voy a mutar a Saruman. Voy a mutar a Saruman. Y tiras y a ver qué te sale. Y pues, si te sale que es nuevo, pues Saruman ya no es Saruman. Bueno, se puede llamar Saruman, pero es un personaje completamente distinto. Si te sale que está alterado, pues le voy a cambiar un poquito. O sea, pierdes granularidad. O sea, ahí hay que decidir cómo quieres hacerlo. Me interesa que mis personajes en general sigan siendo el personaje que reconozco, pero tengan algo cambiado. O me da igual meter un petardo y de repente que Saruman sea un elfo y que le cambia todo. Depende de cada uno. No hay una opción mejor o peor. Por eso incluí las subcategorías de la manera más detallada posible, porque quitarlas es muy fácil. Si no lo cuentas, el pensar que puedes simplemente mutar algún aspecto, quizás a alguien no se le podría ocurrir. Y creo que es importante. Correcto. Y además tenemos que tener en cuenta que las mutaciones muy locas son divertidas, pero tenemos que arrastrarlas a lo largo del resto del módulo. Y puede ser que nos encontremos en el módulo un montón de situaciones que pegan de frente con esa mutación que hemos hecho. Por ejemplo, una mutación muy loca como que Saruman no es malo, resulta que en todos los momentos del módulo del Señor Anillos, los que te vas a encontrar con que Saruman hace esto, hace lo otro, o se lo tienes que asignar a alguien o tienes que buscarte la habichuela. Es decir, hay algunas mutaciones muy locas con las que tienes que vivir el resto del módulo y te pueden dar un trabajo extra. Aunque, claro, pueden traer un montón de diversión, ¿no? Pero te traen un trabajo extra a la hora de después tener que trastocar todas las escenas que te encuentras con eso. No hay una respuesta correcta porque depende de lo que cada uno quiera, pero desde luego hay que tener en la cabeza el hecho de que si mutas a lo loco, vas a tener más trabajo que hacer de intentar encajar el puzzle que te va saliendo. Que eso sea divertido o no, depende del jugador. Claro, cada uno. Si quieres jugar una experiencia más cercana al módulo o si de verdad quieres coger el módulo como una escena inicial o como una cosa inicial y ver dónde termina. Que, por otra parte, desde una perspectiva casi de un poco de marketing, para mí es el gran atractivo de estas reglas. Que te puedes coger la maldición. Bueno, la maldición de Strahd no, porque Sandbox no funciona bien. Esta no se puede. Me da una rabia de verdad si yo esto lo hice para jugar Strahd. Te voy a decir yo cómo lo haría. Voy a poner aquí mi granito de arena. Pero como director de juego, yo por lo menos, y creo que le pasa a más de una persona, cuando te lees la aventura, te hace una especie de guioncito mental de cuál sería el hilado perfecto, o sea, el recorrido perfecto de los jugadores. Ahí pues entran aquí, entran primero en el sitio hablan con el tabernero, se enteran de cualquier cosa y llegan aquí por esa pista, después hablan con fulanicos, llegan aquí, después se van al castillo. Es decir, yo me estoy leyendo la aventura y digo, joder, esto sería genial si lo hiciesen así, 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 así y asado. Y después no ocurre, porque claro, los aventureros deciden lo que quieren decidir y todas las pescas. Pero yo sí es verdad que me hago en la cabeza una sucesión de cosas, ¿vale? Por ejemplo, en la aventura de la maldición de Strahd hay una tablita muy, muy interesante en la que te pone el nivel que deberían tener los personajes en cada capítulo.
Y eso está puesto en orden descendente a ascendente. Y digo, este es el orden en el que se debería jugar la aventura. Sí, sí. El orden de los capítulos. Es sandbox, ¿vale? Pero si coges el nivel, yo como director de juego intentaría que mis personajes fuesen a los sitios donde están preparados para su nivel. O sea, los sitios que están preparados para su nivel. Con lo que ese sería mi orden perfecto, ¿vale? Y dentro de cada capítulo yo tendría mi orden perfecto de ir a los sitios. Sería flipante si lo hicieran así, 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 así. Pues se puede coger ese listado o sea, hacer tu recorrido perfecto. Te quita la libertad de un sandbox, es cierto, pero te pones ese carril que necesitaría una aventura para poder utilizar los warping, la warping rule, ¿no? Sí, sí, pues oye, acabas de dar ya la manera de hacerlo hasta que se me ocurra y consiga escribir el cómo de verdad hacer un sandbox. Esta es una manera perfecta, efectivamente, de poder jugar estas reglas. Lo que sería en vez de las escenas, defines el carril que tú quieres seguir y mutas ese carril. Y para adelante. Se podría hacer perfectamente, muy bien. Muy buena idea. Guay, 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 guay. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería, sí, ¿se puede hacer el script, o sea, el guión de la aventura sobre la marcha? Es decir, yo no leo nada, empiezo a leer y me leo, no el primer capítulo, cuidado, me leo la primera escena y si hay un personaje lo meto en la lista, si hay una localización lo meto en la lista y en ese momento es cuando hago el script de solo eso y no del resto del capítulo. ¿Es posible? ¿Se pierde algo? Yo diría que está muy cerca de la pregunta de ¿puedo dirigir una partida para gente leyéndomela en el momento? O sea, asumiendo que pudieses leerte conforme van avanzando. Y mi respuesta ahí es no. O sea, probablemente algo puedas hacer, pero te estás perdiendo el factor humano, que es lo que, no sé si creo que lo comentamos ya la última vez. Para mí, jugar un módulo con gente no es solo lo que pone en la partida, o sea, lo que pone en el libro. Es el esfuerzo que hace tu director de unir las tramas, de soltarte pistas, de dejarte caer cosas para que luego digas, anda, pero si me lo estabas diciendo ya antes, cuando te vas un poco, que de repente te añada un NPC que te va a hilar en la aventura. Si no tienes, o sea, si vas jugando al momento leyéndote simplemente el libro, te pierdes todo eso, porque te pierdes el factor humano de un máster, que serías tú en ese momento. La visión de conjunto, la cohesión que tiene el módulo, con la historia ya escrita de antemano, se pierde si lo voy creando él. Porque, claro, cuando tú tienes el listado entero del guión completo del capítulo, por ejemplo, o de la aventura, si es una aventura corta, si cuando tú tienes el guión completo y te toca hacer una mutación de algo, tienes la información del resto de la aventura en tu guión, de forma que la mutación va a ser divertida, pero a lo mejor no va a ser una cosa que contradiga el resto de las cosas que tiene apuntadas, ¿no? Y eso se pierde, esa claridad de visión. A lo mejor muta algo que, ostras, no tiene que haber mutado eso porque resulta que el resto de la aventura depende de esa situación. Efectivamente. Además, el tener esa visión de toda la aventura, esa visión cohesiva, te permite hacer mutaciones interesantes. Por ejemplo, si de repente te sale que Theoden está aliado con Saruman, quiero decir, que Theoden quiere aliarse con Sauron, ya no hay ninguna razón para que Saruman quiera conquistarlo, con lo cual de repente puedes decir, joder, igual están aliados. Y ya te cambia la aventura, ya empiezas a pensar tú, madre mía, así como estén aliados, esto puede ser un lío. Ya empiezas a elucubrar, que no vas a saber si es así porque tampoco sabes si Saruman va a ser así o no, pero para mí te da mucha más diversión y más posibilidad de crear tramas interesantes si tienes efectivamente todo el telón de fondo en mente. Claro. Si no, te puede salir una cosa más parecida al rol en solitario. Es decir, sí, un poco más caótica. A rol en solitario me refiero sin una aventura sí. ya prescrita. Una cosa más caótica y que de verdad ponga en tela de juicio la cohesión de la historia. Ese es el único problema, que si te alejas demasiado, al final el caballo de la aventura pues se te va a soltar y se te va a ir porque le maltratas. Correcto. Otra preguntita. El umbral de mutación.
No has dicho que se elige arbitrariamente. Sí. Pero cambia, o sea, eso siempre es a decisión de uno, cambia a lo largo de la partida, como por ejemplo hace el factor de caos en Mythic. Tal cual está, como has dicho, efectivamente es arbitrario y no cambia. ¿Y tú qué aconsejas, tío? Claro, se podría... Aquí es que me es complicado dar consejos generales porque al final depende mucho de lo que quiera uno. ¿Se podría hacer que dependiese de la partida o que cambiase? Sí, podrías... ¿Qué pasa si, por ejemplo, empiezas con un factor muy bajo, o sea, con un umbral muy bajo, y lo vas subiendo hasta el final? Que empiezas con mucho determinismo sobre la aventura, sabes más o menos lo que va a pasar, y conforme te vas acercando al final, la cosa se va desvariando, pero solo se van desvariando los últimos elementos, que son los últimos en descubrir. Eso te daría una aventura en la que al principio más o menos todo encaja, pero vas añadiendo incertidumbre. Claro, porque Al contrario, recordemos, audiencia, que a menos umbral de mutación, más fiel la historia es a cómo está escrita. eso es. A mayor nivel de mutación, umbral de mutación, más loca y más se va a alejar de lo que viene escrito. Eso es. Si haces lo contrario, si empiezas con un umbral de mutación muy alto y cada vez lo vas bajando más, empezarías con un nivel muy alto de caos, es decir, bueno, pues no sé lo que me voy a esperar, con lo cual probablemente los inicios de la aventura y la mayoría de elementos van a cambiar mucho, pero eso se va a ir relajando hasta que, conforme vayas llegando al final, las escenas finales sean una amalgama clara de lo que era el módulo más lo que has mutado al principio, pero puedes esperar que el final se parezca más al módulo que en otras situaciones. Por eso. Eso mola porque te da una herramienta matemática para decidir tú si quieres jugar más a la historia del libro o con más sorpresa y con más Sí. locura, básicamente. Al final, efectivamente, es complicado dar consejos generales porque esto es un framework que lo que nos permite es transmitir, o sea, plasmar nuestras expectativas en nuestra partida. Es una manera de traducir qué esperamos del módulo en nuestro juego. Y como lo que podemos esperar del módulo es muchas cosas, es complicado el decir la mejor manera o la manera ideal es esta, porque no la hay. Totalmente. Depende del gusto de cada uno. Mm. Por ejemplo, si yo tengo que preparar, a ver, cuando se acabe la campaña de Taura de Juan F. Donoso en el canal y después de un periodo de sanación psicológica importante que tenemos que superar los dos jugadores de la partida, mi idea es dirigir yo a Juan y compañía la maldición tercera. Es mi idea. El caso es, cuidado, no es una primicia porque a lo mejor no se hace, ¿eh? Depende. Pero una de las formas en la que yo quiero dirigir, o sea, preparar la partida, es jugándola en solitario, precisamente con estas reglas. Entonces, en mi caso, yo tendré la mayoría de la aventura un umbral de mutación muy bajito, ¿vale? Para jugar con alguna sorpresa, 20-30% de sorpresa, pero no daría tanto del módulo como que lo que me esté preparando sea otra cosa. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser mi caso en particular con esta aventura. Claro. Yo cuando jugué el ejemplo del módulo de Warhammer, creo recordar que utilicé un factor de mutación, o sea, un umbral de mutación 6, porque yo lo que quería era fiesta. Y a mí el módulo original me daba igual. Exactamente. La siguiente pregunta. Hemos hablado de los dos métodos que conoces para jugar en solitario aventuras ya prescritas, ¿no? El de GM Yourself y el de, bueno, es DM con D, no con G, porque está más orientado a Dragon y Mazmorra, y el de Tarapichon. Pero ponte de nuevo el gorro de marketing. ¿Por qué usaría el tuyo por encima antes que Soto? Venga. Antes que DM Yourself, porque no encaja con mis expectativas. Yo lo que quiero es sorprenderme. Yo no quiero estar, miento. Quiero sorprenderme
Y quiero que la partida se parezca lo máximo posible a lo que se parecería cuando jugase con gente. Para mí, oye, chapó por el tío que escribió The End Yourself, además tiene un éxito increíble, con lo cual nada de lo que yo diga debería importarle, pero no, creo que no me llenaría para jugar un módulo. El punto de tener que estar leyendo hace que te pierdas, o sea, estar leyendo solo hasta donde estás jugando, hace que pierdas esa visión cohesiva que estábamos diciendo antes. Y sobre todo, el punto de que una de los juegos ya se ha acabado. Mientras que para mí estas reglas te permiten entrar en Barovia 100 veces y que las 100 veces pasen cosas distintas. Correcto, porque Y la regla de eso mutación, es maravilloso. eso mola mucho. Mola mucho porque, claro, hay gente, los forofos de verdad, yo todavía no he llegado a eso, ¿no? Pero los forofos de verdad de Dragones y Mazmorras tienen su baraja de taroca que barajan una vez. La estoy buscando. Espera, que la tengo. Ay, no sé dónde la tengo. Ah, aquí está. Ay, aquí está. Ahí está. Te compras la baraja de taroca, chulísima, la baraja una vez, haces como que eres Madame Eva una vez, la pones en la mesa y a guardarle que críe polvo. Pues con las reglas de Warping puedes entrar más de una vez y puedes hacer la tirada más de una vez, que, bueno, es un añadido más a la aleatoriedad que añaden la regla de Warping. Así que sí, eso. Pues sí, Y con para mí respecto... ese es el punto Sí, sí. principal, el punto de poder jugarlo una y otra vez. Y con respecto al método de Tana, Ahí no tengo una opinión tan formada porque no lo he aplicado. Creo que con respecto al método de Tana, esto lo que nos da es... me da la sensación de que el método de Tana está un poco en medio. No te exige como el mío que te lo prepares como se lo prepararía un máster, pero tampoco es tan, con cariño, obtuso, de por favor no te pases de esta línea porque entonces te has cargado la aventura. claro, Eh, para tolear. Me parece, de hecho, un método muy apropiado para la mayoría de gente que no quiera leer tantas cosas. O sea, es un método muy sencillo, que te da una herramienta muy sencillita también para poner las cosas que te interesen de la aventura. Como todo lo que hace Tana, tiene una característica que no es ni buena ni mala, es simplemente una característica, Su estilo. que es que depende mucho de el que esté jugando. ¿Qué quiero decir con esto? El fate check de Mythic, el oráculo sí o no, estrictamente puedes jugar en solitario solo con eso. Ni siquiera con un RPG ni nada. Puedes jugar solo con un sí o no. Y vas a tener cosas muy chulas. Pero claro, para eso tienes que tener tú también muchas tablas y tener muy claro qué es lo que quieres y ser capaz de generar resultados interesantes sin muchos oráculos. Y cuidado, que no se refiere a tablas en mesa en las que tiras, no, se refiere a tu experiencia y a A las tu dos. forma de... A las dos también. Vale, No, vale. no, en realidad efectivamente sí. Ahora tenía que ser solo a la de tu experiencia, sí. Porque no hay otra. Si era solo con el fate check. Entonces, el método que propone en el Mythic Magazine creo que requiere más tablas que el mío. Me parece que el mío te guía un poquito más y te da un poquito más de estructura para variar las cosas sin que te sientas como un poco de, bueno, pues que no sé qué tengo que hacer aquí. O bueno, fíjate, me parece que si tuviese que sacar alguna pega a su método, que te digo, me gusta mucho, no creo que tenga muchas pegas, es que en general no tiene suficiente sorpresa para mí. Creo recordar que la única aleatoriedad que pone relativa al módulo es un evento aleatorio que es cosas del módulo. O sea, cosas que deberían pasar en el módulo. Entonces, claro, eso es un poco cajón desastre de todo lo que yo estaba diciendo antes, pues de empujones hacia la trama, algunos elementos que tienen que salir, pero como no te da tanta estructura, puede ser un poco más complicado para alguien que no haya atacado esto nunca, el cómo hacerlo. Ya te digo, sí, Claro. creo que la principal diferencia es lo que te lleva de la mano un método u otro y la complejidad. Ok. Y por último,
ya cambiando ligeramente de tercio, cuidado, porque seguimos hablando de módulos ya escritos. Hay otras formas de jugar, es decir, están los módulos, hemos estado hablando de sistemas para jugar módulos que están escritos para el rol normal, rol con un director de juego y con, y con jugadores, pero hay también, en el mundo del rol solitario, hay otros tipos de módulos que están escritos específicamente para jugarlos en solitario. El más básico es el libro juego de toda la vida. Sí. ¿Tú conoces otros que no sean el libro juego? No conozco ninguno que no sea una variación del libro juego, la verdad. Al final hay módulos de este tipo para, por ejemplo, Quinta, para Dragones y Mazmorras, pero cuando los miras son una versión glorificada del libro juego. Tienes este evento, si lo pasas ve a esta página, si no lo pasas ve a tal. La verdad es que aquí no sé si te voy a decepcionar un poco, pero es que no me llaman otros. Todos los que he visto no me llaman mucho. Sé que Túneles y Trolls, que es un juego creo de los 70, tiene muchos módulos en solitario. Y creo que son tipo librojuego también, pero que tienen un poco más de enjundia. Claro, te da la libertad de a lo mejor de poder pasar o sea, poder solucionar las situaciones de otra forma, no es simplemente, si tienes tal característica, pasa aquí, si tienes tal otra, pasa aquí. Eso es. Por ejemplo, yo he estado echando un vistazo a uno de estos de los que tiene, hay una, ahora mismo no me lo preparo para esto, pero hay un autor. ¿Paul Pimler? Creo que sí, creo que sí. Y este buen hombre tiene un montón de aventuras para... De hecho, el autor del Solo libro Adventures por Toolbox. excelencia, exactamente, el libro por excelencia, ya hemos hablado en este canal de él, el libro por excelencia para jugar a Quinta en solitario, que es el Solo Adventure Toolbox. Bueno, pues este hombre tiene un montón de módulos también en Drive-Thru, o me parece que es en DM's Wheel, para jugar en solitario. Hay uno, yo tengo uno de ellos, y aunque efectivamente es como los libros juegos, por cada apartado, cada párrafo, cada cachito de información con su número para poder ir para adelante y para atrás, él mismo te dice al principio cómo jugarlo, ¿no? Y una de las cosas que te dice es, si en la aventura te digo que te estás cayendo y tienes un conjuro, por ejemplo, caída de pluma, que yo no tengo en cuenta, vete por la opción en la que consigues salir airoso y no por la otra. Porque incluso dice que si tomas uno de los caminos y ves que realmente tenía algo que podía haberte solucionado ahí por el otro, por la resolución que tomas, que no tengas miedo en volver atrás y tirar por el otro, porque ese concepto de tú tienes un personaje que yo no conozco cuando he escrito la aventura, lo tiene en cuenta. Entonces, es verdad que es como un libro juego, pero con esa apertura de posibilidades que te da el mismo autor al principio. Diciendo, tú conoces tu personaje mejor que yo, pues sabrás si tiene algo que te puede salvar y que yo no pienso en el momento de escribirlo. Yo escribo en esa situación que te agarra una cornisa, tiras de tim, resulta que tú tienes caída en pluma, pues hijo, es que lo tienes salvado. Claro. Entonces, sí. Bueno, pues en tal caso tendremos que tirar de las reglas de mutación. José. Sí, bueno, y lo que salga, a ver si consigo sacar tiempo y me siento a escribir, porque sí que estoy teniendo, creo, ideas buenas para jugar sandboxes y cosas así, pero necesito tiempo, mucho tiempo y concentración. Mientras tanto, disfrutaremos de esto. Ya te digo, yo tengo un backlog de cosas que probar en el rol solitario tan grande. La regla de Warping es una de ellas. Y ya tengo el personaje hecho para mi preparación, entre comillas, porque se escucha de fondo el perro que hace media hora que tenía que haberlo sacado. El pobre está ya diciendo que reviento. Pero tengo ya el personaje creado y sí, voy a hacerlo como te he dicho. Voy a coger el listado de zonas por nivel, ordenado por nivel de menor a mayor. Voy a meterle un poquito de supervivencia a la Scarlet Hero y a ver cómo me sale. Pues, y desde luego este vídeo... Tanto tú como cualquiera que juegue aventuras ya hechas, en el servidor de Discord tenemos un canal para compartir las experiencias jugando a módulos
Y vamos, y más si utilizáis estas reglas, me interesa mucho ver dónde se rompen para poder mejorarlas. Así que tanto tú como el que las juegue, por favor, compartid vuestras experiencias. José, tío, muchísimas gracias por venir a comentar tu método, tío. Creo que esto, bueno, yo creo que es la leche. O sea, me parece genial poder jugar una aventura de las tantas que tengo aquí en solitario con más o con menos. Jugarla y que me sorprenda. Eso es lo principal. Eso es lo que la gente dice. No, es que lo que estás haciendo es leerte la aventura y tirar unos dados para los combates. No, aquí estamos hablando de que te sorprendas jugando en solitario a un módulo ya escrito. O sea, flipando. Eso es lo básico, efectivamente. Pues José, muchas gracias, tío. No sé cómo voy a hacerlo para poner un ejemplo en el canal, ya veré cómo. Pero ya os digo, tenéis los enlaces al ejemplo, a las reglas, al vídeo de ejemplo, al vídeo de las reglas de este buen hombre. Si tenéis, si le dais un poquito en inglés, os vais a entrar perfectamente y vale mucho, mucho la pena echarlo. Pues muchísimas gracias, Juan. Así que, José, nos vemos para la siguiente, tío. Muchas gracias por venir. Estamos en contacto. Chao, chao. Y nos vemos en el siguiente episodio de Destino Roll. Hasta luego. Ya voy.